Regresamos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a seguir conversando, tratando de profundizar algunas ideas en lo que hemos estado viviendo en Chile, no solo en los últimos 50, 60 días respecto al coronavirus, que por cierto que ha sido un impacto, un tsunami epidemiológico como no habíamos tenido, parece que nunca en la historia, o con esta repercusión mediática que está. Tenemos que decir que hasta el viernes teníamos 16.000 contagiados y 227 personas fallecidas. Probablemente hoy domingo esa cifra se va a incrementar y va a mandar cerca de las 250 personas fallecidas y probablemente el orden de unos 18.000 contagiados, que de todas formas era una cifra bastante menor que la que se esperaba, porque se esperaba un contagio incluso que podía acercarse en la curva a unos 40.000 contagiados, y en eso hay que reconocer que el impacto no ha sido tan fuerte y más bien podría ser más extenso en el tiempo. Ha tenido otros efectos también, porque se sumó el coronavirus a un proceso social que tenía una data digamos que entonces no me vuelvan a llamar porque si no me alcanza. Bueno, lo que te quería decir, María Elena, para darte la palabra, es que sobre las circunstancias sociales que ya eran difíciles para el gobierno, se instala este estallido. Luego yo agregaría todos los temas de violencia y de violación a los derechos humanos, todos los conflictos económicos que trajo por distintas razones al mundo laboral, pero por cierto a las pymes, por ejemplo, en algunas ciudades más que en otras. A eso después tenemos que sumarle quizá un histórico 8 de marzo, que movilizó a 2 millones de mujeres en Chile, y estábamos en eso cuando aparece esta pandemia de coronavirus. Entonces al final es como una torta de panqueques que ha asumido, o en la que se ha asumido Chile, de distintas características. Te quería preguntar a ti cómo podríamos evaluar, cómo lo ves tú estas circunstancias, esta torta de panqueques sociales que se nos ha armado con una bella cobertura de merengue neoliberal, dirían algunos. Ya. Bueno, Fernando, bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa. He visto varios de los capítulos, debo decir, muy interesantes, y felicito que exista este espacio. Bueno, hace muchos años atrás, cuando era una profesional muy joven, en un conversatorio que me tocó organizar en ese tiempo como un tema emergente sobre las masculinidades, uno de los invitados usó una alegoría muy similar a la que tú dices, y él decía que Chile era una torta de 1000 hojas. Tú hacías el corte y había capas, sedimentos de todo tipo que nunca nosotros veíamos con claridad. Y pienso que, digamos, todos estos fenómenos que tú mencionas, podríamos tal vez englobarlos en el uso de un solo concepto, que es, digamos, una reacción de la sociedad civil chilena frente al abuso, ¿ya? El abuso que se ha ido materializando en estos últimos 30 años de consolidación del modelo neoliberal de diversas maneras. Ya, por un lado, digamos, hay un uso extensivo digamos, del concepto de vulnerable para referirnos a un conjunto muy importante de población a la cual se focalizan políticas públicas, lo cual yo no quiero criticar, sino quiero más bien hablar, digamos, de la construcción de una subjetividad permanente de esas personas, de esos sectores, como vulnerables, y que en el fondo lo que eso para mí también implica, empieza a implicar, es que esas personas, desde la política pública, desde muchos organismos que hoy día, digamos,
deben tramitar, por así decirlo, los descontentos de la sociedad, los empezamos a considerar también como personas sin capacidades para reflexionar sobre sus propias vidas y para a su vez establecer cuáles son los mecanismos y las soluciones a sus propias demandas. Y el año pasado, yo creo que ya lo que nosotros hemos denominado como sociedad estallido social es una expresión inversa de este sentido común de la política, del Estado, incluso de los partidos políticos. Estas personas que, digamos, de la sociedad en la cual, digamos, nos encontramos mucho, estallan y muestran a su vez que tienen capacidad de organización, de instalar discursos y de incidir fuertemente en la agenda social y política chilena, ¿ya? Y creo que, digamos, sumado a eso, lo que tú mencionas respecto del 8 de marzo. El 8 de marzo del año pasado ya fue un 8 de marzo multitudinario, y fue una manifestación muy importante digamos, de instalar también una voz de las mujeres y una voz feminista en el ámbito político chileno, como reacción respecto también al abuso, digamos. De hecho, yo sostengo que el traspaso de la palabra abuso como circulante en el escenario político viene del feminismo hacia otros campos. Entonces, ahí nosotros tenemos que considerar que veníamos en un continuo de expresiones diversas en la sociedad chilena que venían reaccionando frente a las desigualdades del sistema, a las maneras en que el modelo neoliberal, digamos, tramitaba nuestras vidas, nuestras subjetividades, y concluyen, pasamos por un estallido intenso, ya que creo que fue muy importante en el sentido que logró instalar una demanda política, como es la demanda de la nueva Constitución, y concluye con este 8 de marzo del 2020, que la coordinadora 8 de marzo también, digamos, lo planteaba como una continuidad del proceso, digamos. Creo que la consigna, no me acuerdo exactamente cuál era, pero tenía que ver con un rechazo a la precarización de la vida que se expresaba de diversas maneras en Chile y que afecta muy diferencialmente a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños varones en general, ¿verdad? Entonces, bueno, esto se ve paralizado de alguna manera, muy entre comillas, pienso por la pandemia, porque terminan las expresiones políticas públicas, la ocupación y la resignificación del espacio público, pero la conversación respecto de la demanda principal que tenemos articulada, que es la nueva Constitución, se ha mantenido, digamos. Yo creo que eso es como importante de considerar, y pienso que lo que hemos visto respecto del manejo, no sé, no quiero hablar del manejo en realidad, sino si uno pudiera decir de lo que se ha instalado como sentido común también de lo que es la salud pública, la salubridad pública, digamos, desde el inicio de la pandemia hemos también presenciado reclamos y disconformidad de la ciudadanía respecto de el accionar de las ISAPRE, el accionar de las clínicas privadas, respecto de, por ejemplo, el diagnóstico, los test, la vacunación contra la influenza. Entonces creo que estamos como en un momento donde nos estamos dando cuenta aún más que requerimos un Estado que funcione de otra manera, digamos, que garantice efectivamente derechos sociales de manera amplia, y digamos que no nos veamos enfrentados a esta situación de hay personas, digamos, que frente a la precariedad del financiamiento a las escuelas públicas, a los hospitales, tengan que demandar por otro lado,
También hoy día nos dimos cuenta que los que pagamos ISAPRE, por ejemplo, también hemos tenido que salir a pedir, digamos, que alguien resuelva el hecho. Ustedes no sé si se acuerdan, en marzo el test costaba 100.000 pesos. Entonces, si uno tenía que tomárselo a 5 miembros de su familia, era un monto de plata muy considerable. Entonces, el mercado finalmente resulta hoy día ser una entelequia muy insuficiente para regular el acceso a la salud, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué decir respecto de el trabajo? Entonces, uno no termina de sorprenderse que el Estado de alguna manera o el gobierno, entre una comillas, autorice a los más ricos no pagar el sueldo a los más pobres. Yo creo que eso muestra estas múltiples capas y expresiones de la desigualdad en Chile. Entonces, yo creo que la pandemia, más que frenar la movilización social, resitúa de otra manera y desde otros ejes el abuso y la desigualdad, que son de alguna manera los principios articuladores de este proceso. Si uno puede pensar, partió con mucha fuerza el 8 de marzo del 2019 y se paraliza, producto de la pandemia, con una expresión contundente de fuerza de la ciudadanía, como es el 8 de marzo del 2020. María Elena, para seguir quizá en ese tema, antes de cambiar, y tal vez atisbando que esto se va a prolongar más allá de lo que cualquiera pudo pensar inicialmente. Incluso quizás ni siquiera somos capaces hoy día todavía de atisbar cuántos meses va a durar. Algunos hablan incluso de un año o más. Pero, ¿dónde crees tú que está todo ese malestar ciudadano? ¿Dónde quedó toda la movilización? ¿Dónde están todo ese desencanto social, popular, ciudadano, en el marco de esta pandemia? ¿Qué va a pasar? Porque ya se empiezan a escuchar voces, por ejemplo, lo veíamos con el tema del 1 de mayo, pero otras movilizaciones en que la gente trata de salir, de ir a la Plaza de Dignidad, van a unos cuantos, 40, otros colocan un lienzo, y empieza como a surgir un poco al manifestarse después de 45, 50 días. ¿Cómo visualizas tú? ¿Dónde estará guardado el descontento? ¿Y qué va a suceder una vez que se levante el estado de catástrofe, las cuarentenas? ¿Tú crees que va a volver a resurgir con tanta Claro, potencia? mira, yo pienso que sí, que se va a rearticular una expresión, una expresión política de uso del espacio público a través de protesta y manifestación. Es difícil saber cuán masivas y contundentes van a ser, pero creo que tenemos que agregar más elementos también en este análisis. Pienso que una cosa sorprendente que pasó a partir del 18 de octubre del año pasado, hasta que paró este tipo como de acción colectiva política, es que se restituyó el sentido de comunidad, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos barrios, y el hecho también de ocupar todos los viernes la Plaza de la Dignidad era una forma también de constituir una comunidad. Esa comunidad lo que también demostró durante todo ese proceso es que se cuidaban a sus miembros y miembros con mucho cariño. Yo creo que la expresión de la primera línea, más allá como de la cosa puntual, pero el hecho de que existiera una primera línea y comités, por ejemplo, de salud en estos lugares, es muestra de eso, de personas que generosas y desinteresadamente se articulaban también para cuidar a esos miembros de esa comunidad. Y pienso, si uno, digamos, analiza bien el llamado inicial a cuidarse de la pandemia, a no salir de las casas, a no mandar a los niños al colegio, vino de la ciudadanía. Yo pienso que vino de esa comunidad que había aprendido a cuidarse y a acompañarse. Y creo que entonces esta comunidad hoy día tiene su energía puesta en este otro lugar, que es de combate a la pandemia, pero discursivamente en muchos medios
está todavía instalado el tema de, digamos, de que se requiere más presión y más acción política para lograr los cambios. Entonces yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que la comunidad sigue articulada con su energía puesta en otro lado en este momento, pero que está a su vez aguardando que existan las condiciones oportunas para poder volver a manifestarse. ¿Por qué? Porque también está el temor, digamos, de que opere algún tipo de cocimiento político que retrase nuevamente el proceso. Eso es porque además desde el gobierno se entregan muchas veces señales contradictorias. O sea, ayer estuvimos a Felipe Guard diciendo que había que suspenderlo y Carla Rubilar diciendo que no había sido tema de conversación en el gobierno. El mismo presidente Piñera deslizó el hecho de... Entonces, creo que a su vez esta comunidad está como en alerta respecto de esto. Y por otro lado, estamos todos como muy esperando que la pandemia no se salga de control en Chile, pero ya se sabe a su vez que los efectos que ya tenemos como a nivel social y económico de la pandemia lo están pagando justamente los sectores digamos, que no participan de la élite. Entonces, eso también yo creo que viene a darle mucha más presión también al malestar, porque no hablemos de desigualdad ni de vulnerabilidad, incluso hablemos como del malestar que el modelo genera en cada uno de nosotros, y cómo ese malestar al final tiene que encontrar causas para analizarse, ¿verdad? Y el diálogo a veces parece ser no un mecanismo muy efectivo también. Entonces se requieren acciones de fuerza. Yo creo que este es un momento muy delicado para el gobierno, que tiene que, por supuesto, responder a los empresarios, pero que a su vez no debería estar descuidando tanto, digamos, la calidad de vida y las condiciones en el fondo de vida de muchas familias o sectores de la sociedad que no tienen mucha capacidad de ahorro, producto de, digamos, desigualdades que preexisten, porque si no la situación social también se puede tornar muy dramática. María Elena, mira, quiero profundizar que tal vez podamos reflexionar, como en tu calidad profesional de antropóloga, imagino que en las áreas en que has estado estudiando, quiero decir también que María Elena es doctora en estudios latinoamericanos. A propósito del modelo que mencionabas, el modelo de desarrollo, el modelo económico, el modelo de vida, llaman algunos. Uno ve que, por ejemplo, se levanta un poco la cuarentena y la gente, mucha, no digo que todo, pero un grupo importante de ciudadanos parte en marcha inmediata a los malls, a las catedrales del consumo, como llamaban en los 90, ¿no? ¿Tú crees que a partir de esta crisis que vamos a vivir, como suele suceder con las crisis a los seres humanos, quizás más a nivel individual o familiar, cuando uno tiene un accidente grave en el que pudo perder la vida, pasa un tiempo así como de amor y paz, y muchas veces cambia ciertas conductas, pero después, pasado, no sé, por decir algo, 6 meses o un año, uno se encuentra nuevamente en la misma senda que en algún momento juró que la iba a abandonar y iba a buscar otra. Este ejemplo un poco individual lo quería poner en términos colectivos, más antropológicos quizás. ¿Tú crees que estos impactos como este, como el estallido, como el 8 de marzo, como la pandemia, nos pueden llevar como sociedad a caminar hacia un mundo más comunitario, menos consumista? Obviamente que van a haber sectores que van a querer seguir en el consumo extremo, pero también otros sectores pueden ir tomando conciencia de la necesidad de un intercambio, de un comercio justo, de otras formulaciones de interrelaciones societales, digamos, que no sean únicamente esto de ganar y ganar plata
para tener y tener cosas, y que se te vaya toda la vida siempre tratando de tener algo más, mejor, un modelo más actual, y no tener de pronto un paralelo a tener el sentido de la vida más profundo, más trascendental, o más, ¿cómo decirlo?, más de presente absoluto. ¿O cómo lo ves? Claro. Lo veo complejo, ¿eh? No creo que sea un tema simple ni de respuestas muy fáciles, ¿ya? Yo pienso que tenemos que reflexionar respecto de cuál es el sentido del consumo y qué es lo que ha implicado, digamos, en el modelo de desarrollo chileno. Quiero descartar, digamos, el tema del crecimiento económico y esto, pero el consumo, para empezar, nosotros sabemos en Chile que está asociado directamente al endeudamiento, ¿ya? Entonces, que hemos consumido todos endeudando, ¿ya? Y a veces endeudándonos más allá más allá de nuestra capacidad de pago, sin duda, pero tal vez voy a usar la palabra así como bien entre comillas, más allá de lo razonable, ¿ya? Y de eso hay alertas hace mucho tiempo respecto de esto, del endeudamiento de los chilenos. Ahora, el endeudamiento es una capacidad, es una habilidad que instala el sistema, digamos. El sistema te invita a endeudarte y nos empezó a convencer por diversos mecanismos donde el marketing ha jugado un rol fundamental en que, digamos, nos merecemos, ¿ya? Nos merecemos, digamos, endeudarnos para tener un bien o un servicio, y a su vez ha sido, digamos, desde un punto de vista como de análisis de la antropología y la sociología, ha sido un mecanismo para producir una sensación falsa de movilidad social también, ¿verdad? Porque lo que nosotros sabemos hoy día es que el 80% de los hogares chilenos está altamente endeudado, digamos, no sé, creo que el 40% está endeudado 10 veces el ingreso familiar, y también sabemos esto, digamos, yo muchas veces he escuchado en las noticias que hay gente que se endeuda permanentemente para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces, a todo eso yo llamaría consumo. Además, digamos, lo que tú señalas, no hay, hace muchos años en Santiago, donde vivimos, y me imagino que en las regiones es así también, no hay inversiones contundentes en mobiliario urbano, que se llama parques, plazas. O sea, estamos manteniendo lo que teníamos hace más de 30 años, no hay creación de nuevos espacios públicos en las ciudades. Y los moles ahí también han venido a reemplazar esos espacios públicos, ¿verdad? Ahora, yo creo que no, sin caer en teorías conspirativas, yo soy una convencida de que todo esto está muy estudiado, digamos. La capacidad de endeudamiento, instalar los moles, que son estas catedrales, no diría yo del consumo, como tú dices, sino del endeudamiento también, el decaimiento del espacio público, entonces que no hay dónde ir a pasear, digamos, a ventilar la cabeza, a pasear a los niños. Y por otro lado, y tenemos cambios de prácticas culturales que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho de ir a comer fuera de la casa, ¿ya? Hace 30 años, o cuando, digamos, salíamos de la dictadura, digamos, por nuestros niveles de pobreza, pero también por de pobreza social, digamos, de la sociedad, y también por la forma de la ciudad, no era una práctica cotidiana que nosotros comiéramos fuera, digamos. Pero ahora, si uno, digamos, sigue además las estadísticas de lo que ha sido la pandemia, un sector que se ha mantenido vigente es el sector de la alimentación, entonces que ya no comemos fuera, pero compramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso se va a transformar? Es difícil. Una cosa sin duda que nos va a forzar un cambio es, digamos, que no vamos a contar tal vez con los recursos económicos para mantener esta forma de vida, ¿verdad? Yo creo que además tu pregunta, yo creo que va a qué podemos hacer nosotros,
debemos hacer nosotros en nuestras casas también. Yo creo que para empezar tenemos que ser súper conscientes de que hay muchas como de estas, entre comillas, festividades sociales que tenemos, digamos que se han transformado producto de, digamos, el esfuerzo que hacen, el esfuerzo muy, muy sistemático que hace el retail por vendernos todo, digamos, ¿verdad? Entonces, el Día de la Mamá antes era una cosa que con una tarjeta que hacían los niños estaba bien. No, hoy día eso no está bien porque hay que comprar un regalo, endeudarse, el Día del Papá lo mismo, ahora tenemos el Día del Niño, el Día del Abuelo, no sé, hay una ritualidad del consumo también que nosotros debemos ser capaces de al menos analizarla y bajarnos un poco de intensidad de esas prácticas, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado, eso lo decía, no vamos a, sin duda alguna, se ha dicho mucho, se viene una crisis económica que fuerza necesariamente a disminuir el gasto de la familia, a concentrar el gasto en temas fundamentales. Por otro lado, hay una actitud que nosotros mismos debemos observar, que es considerar que tenemos una ritualidad anual del consumo marcada por el retail, digamos que sea desproporcionado, digamos. Para Navidad, la Navidad recién pasada, me acuerdo de haber escuchado algunos datos del retail mostrando, digamos, el porcentaje de disminución que ellos tuvieron en sus ventas, y se comentó mucho, yo vi en redes sociales, por ejemplo, esto que tú dices, de tener una Navidad más humana, menos endeudada, resituar, digamos, lo que es realmente importante para una fiesta que es fundamentalmente una fiesta, debería ser muy importante para las personas cristianas, más que nada, digamos, los que cristianos activos, sean católicos o de otras feligresías, digamos, pero, y entender que eso tiene un sentido en ese marco, que no es una fiesta para consumir, no debería ser, digamos, y se han ido transformando. Ahora, uno esperaría que estos episodios que nos han remecido tanto nos ayuden a comprender un poco lo que tú señalas, digamos que para empezar, digamos que pagar y consumir no es todo en la vida, digamos que uno puede expresar su amor y su solidaridad por otras personas y hacia otras comunidades con otro tipo de gestos, ¿verdad? El tema de si, por ejemplo, se va a popularizar formas de trueque y eso lo hallo súper difícil que se masifiquen mucho, tal vez va a ser formas que van a ocupar pequeños colectivos y grupos. Yo he visto mucho que se trabaja, se funciona mucho con trueque, por ejemplo, en colectivos y asociaciones de mujeres feministas que intercambian productos, servicios, asesorías, consejos. Tal vez hay en otras esferas, también existe, pero desconozco. Pero valorándolos mucho, debo reconocer que son esfuerzos más bien acotados los que yo conozco. María Elena, estamos llegando al final del programa, nos queda un minutito nomás antes de despedirte para dártelo y ahí vamos a tener que cortar, pero te quería preguntar así, para que lo puedas resumir, yo sé que es muy difícil, pero en un minuto, ¿cómo está la situación en la Universidad de Chile con los estudiantes? Porque es un tema que no alcanzamos a tratar, pero ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo están las clases? Dicen que hay problemas de la cadena de pago también. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Claro, yo separaría, bueno, conozco más que nada la realidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde no hemos logrado todavía retomar las clases. Hay problemas como de acceso y conectividad de los estudiantes. Se empieza ahora realmente a conversar respecto de estas posibilidades de suspensión del pago de aranceles y matrículas para los estudiantes en general, a su vez, porque eso también es un proyecto de ley que presentaron las universidades estatales,
¿verdad? Y que es como es el eterno problema de la educación superior, digamos, o sea, sin tener financiamientos basales, sus financiamientos dependen del pago de los aranceles, sea vía gratuidad o sea pago directo. Y hay un conjunto de estudiantes que son los estudiantes de posgrado que tienen otra situación que va a empezar a ser problemática, yo creo, en la medida que se empiezan a anunciar la suspensión de los concursos de investigación por parte del ministerio, se empiezan a suspender las becas, las postulaciones a becas al extranjero, por ejemplo, ya se suspendieron este año, no sabemos qué va a pasar con las becas nacionales. Entonces, yo encuentro, lo que sí tengo que decir, es preocupante que las universidades, en esto, a juicio muy personal lo digo, tengan que estar gastando tanta energía en el tema del financiamiento y de las condiciones de sus estudiantes y menos energía en hacer propuestas para lo que se viene, digamos. También ahí yo creo que hay una preocupación respecto de cómo se van a articular los centros de estudiantes y las federaciones para tener un rol activo político en el proceso, no solo por la nueva constitución que se viene, sino, digamos, que tienen que transformarse, a mi juicio, en un actor para participar en el tema de potencial crisis social que se viene. María Elena, eso podría decir sobre ese tema. Con nosotros hoy día. Muchas gracias por acompañarnos. María Elena Acuña, antropóloga, directora de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. A ustedes también le agradecemos. Vamos a cortar porque estamos con Muchas gracias. Agenda pública, conversaciones de actualidad.